Buenas tardes a todos, bienvenidos al día de la charla de hoy. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Jacobo Ulloa, soy licenciado en Educación Física, técnico en la atención prehospitalaria, hago parte del staff de instructores del SEMA, hago parte del grupo de rescate de Suezca y bueno, vamos a estar hoy eh, hablando sobre algo que denominamos cinemática del trauma. Esta charla me gusta mucho porque es bastante interesante, corto el tema, pero es interesante porque a través de este tema, de la cinemática del trauma, nos podemos nosotros, al momento de prestar una ayuda, sospechar o predecir, incluso a veces evidenciar eh, algunas lesiones que pueda tener una persona en caso de un accidente. Entonces, la cinemática del trauma básicamente es el análisis de la forma en cómo la persona se ha accidentado y así nosotros podemos sospechar qué es lo que puede tener durante, cuáles son las heridas que tuvieron durante su accidente, ¿sí? Sobre todo las lesiones que no son evidentes, una hemorragia, una deformidad en alguna extremidad. Sí, es relativamente sencilla de identificar, pero hay lesiones que nosotros no logramos ver y a través de esto es que nosotros podemos sospechar. Eh, Debemos tener en cuenta varias cosas durante el análisis del accidente, de la manera en cómo se accidentó la persona. Entre esas, básicamente hay dos. La altura desde la cual la persona tuvo su accidente y la velocidad también con la que tuvo el accidente, ¿sí? Aparte de eso, tendremos que tener en cuenta algo que denominamos la velocidad o la distancia, mejor la distancia de detención. Es muy diferente cuando una persona se detiene durante un golpe o un impacto de manera súbita, o sea, para de inmediato contra algo, a que tenga tiempo para ir desacelerando durante esa caída. Entonces, el ejemplo claro es cuando una persona, los motociclistas en las carreras con su traje, cuando ellos caen, ellos no frenan de uno al momento de caer, ellos ruedan y deslizan sobre el pavimento un poco y después sí se detienen. Esto hace que debamos analizar la distancia de detención de la persona. Entonces vamos a tener varios cosas en cuenta. Entonces, la velocidad con la que va, la altura, si es que cae de alguna altura, ¿sí? La distancia de detención de la persona al momento de accidentarse y la parte del cuerpo que primero impactó. Eso es clave, saber dónde fue que recibió la persona el primer impacto antes de detenerse totalmente, porque esa parte va a ser la que más daño va a sufrir. Entonces, si cayó sentado, si el golpe fue de frente contra una pared, si al contrario al momento de caer rodó varios metros y ahí sí se detuvo, si cayó sobre el pasto o sobre algo más blando, que si cayó directamente sobre un pedazo de piedra o el pavimento. Eso tenemos que analizarlo también. Y a cuenta si tenían algunos mecanismos de protección. Entonces, si llevábamos un casco, si teníamos un cinturón de seguridad que nos esté sujetando como en los carros, si teníamos, en el caso de las personas que hacen motocross, unas rodilleras, ¿sí? O una pechera que nos esté protegiendo, ¿sí? Y también hay que mirar si rebotamos al momento de caer. Entonces, que impactamos primero en un lado, luego ese impacto nos despide hacia otro lado y nos golpeamos nuevamente y volvemos a golpear y ya terminamos. Entonces, todos esos elementos debemos tenerlos en cuenta al momento de analizar el, el accidente. ¿Cómo lo analizamos? Lo analizamos al momento de empezar a preguntar qué fue lo que pasó, sea la víctima que tenemos ahí, que ella todavía puede hablar con nosotros, o a las personas que están alrededor que vieron el accidente.
Normalmente toca como analizarlo de varios puntos y tomar la información de varias personas, porque cada quien ve algo diferente en el momento del accidente y tendríamos que mirar rápidamente, si es posible, las versiones que más logren ser concordantes para poder determinar realmente la lesión. Bien, eh, debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de situaciones específicamente al aire libre que nos generan diferentes tipos de daños y en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, una avalancha. Entonces, una avalancha en un lugar donde hay nieve es muy diferente a una avalancha, digamos que aquí en nuestro país, porque las avalanchas de nuestro país no solo no traen nieve, pero sí van a traer barro, palo, piedras y una serie de elementos que por sí solo la avalancha quizás no nos va a hacer daño, pero todos estos elementos sí nos pueden golpear. Mientras que digamos en la nieve, normalmente los coge la nieve, nos va a revolcar, nos mete entre la nieve, pero es probable que quedemos es rodeado de nieve, atrapados por el peso de la nieve, pero no porque nos hayamos estrellado contra nada más. Entonces, al momento de tener ese tipo de accidentes, de situaciones, tenemos que mirar los riesgos en los que estamos. Entonces, en aguas rápidas, pues golpe contra piedras, si estamos trabajando en altura o escalando, entonces caída de objetos sobre nosotros o nosotros cayendo sobre otro, sobre una altura mucho menor. Si igualmente teníamos elementos de sujeción, también si hay descargas eléctricas, eh, si hay descargas eléctricas en algún lado, puede ser al aire libre o por elementos que nos generen la descarga. Y entonces tendríamos, que ya lo hemos visto muchas veces antes, asegurar el área antes de entrar a hacer la atención de esta persona. Eh, hay varias cosas que todas estas tenemos que mirar. Por ejemplo, vamos a irla como desglosando. Un accidente automovilístico. Entonces, normalmente uno dice, yo voy en el accidente automóvil, en el carro, iba despacito y golpeé a la persona, pero iba súper lento, 40 kilómetros por hora. Error. Primero que todo, ir a 40 kilómetros por hora en un vehículo ya es ir rápido. Ir despacio en un vehículo es ir a 5 kilómetros por hora. Y eso es ir despacio. Pero si nosotros vamos a 40 kilómetros por hora y chocamos a alguien o chocamos contra algo, ya estamos hablando que vamos a una velocidad relativamente alta. ¿Sí? Y de ahí para allá, entonces vamos a poder presentar diferentes lesiones y vamos a analizar si tenemos mecanismos de sujeción. Entonces, si las personas que vamos entre el vehículo estamos amarrados con el cinturón de seguridad, si nuestro vehículo es un vehículo viejo, es un vehículo más bien nuevo, porque los vehículos nuevos, uno se queja que las latas son muy blandas, pero al final esas latas al momento de comprimirse lo que hacen es que absorben parte de la energía del choque y evita que se transmita al interior de la cabina y por ende a nuestro cuerpo. Mientras que los carros de latas viejas, fuertes, como diríamos, al momento de chocar, pues no se van a arrugar de la misma manera y sí va a transmitir todo el impacto al interior de la cabina. Entonces ahí vamos a tener lesiones, más lesiones las personas que están ahí dentro. Si vemos que este tipo de accidentes hay y vemos una vuelta de trompo, que se voltea el vehículo, ¿sí? En ese instante vamos a asumir que hay un gran intercambio de energías, o sea, un elemento que está quieto, otro elemento que viene en movimiento contra otro elemento. Y ese intercambio de energías nos está generando una lesión al interior del cuerpo de esas personas. Entonces, muy probablemente, o puede suceder, salga una persona del vehículo gritando, hey, por favor, ayuden a estas personas que están ahí. En ese momento, esa persona, aunque se vea también que está bien, él también ha sufrido algunos daños que nosotros a simple vista no podemos identificar. Entonces vamos a tener que atenderlo igual que a los que están adentro, un ejemplo, y vamos a asumir que esto nosotros le denominamos un muerto en vida. Básicamente es una persona que está ahí en ese momento por la situación y la adrenalina que tienen. Él está en teoría bien, pero luego va a empezar a manifestar lesiones que quizás al no haberlas reconocido antes puedan llegar a ser mortales.
Si en ese intercambio de fuerzas durante un accidente de este tipo hay una persona que ha muerto, vamos a asumir que muchas de las personas que están ahí o el resto de las personas que están ahí van a tener daños serios a nivel de óseo, a nivel de órganos internos. Entonces, vamos a asumir que todos son víctimas en un estado grave o crítico, dependiendo como ya los vayamos viendo. En ese instante, pues vamos a tener que atenderlos y vamos a asumir, si no estamos seguros del tipo de lesión, siempre vamos a presumir que es lo más grave. Entonces no es que se golpeó y él no se está quejando, entonces no es tan grave. No, al contrario, se golpeó y ya me di cuenta que es un intercambio, sospecho un intercambio grande de fuerzas, de energía, por lo tanto, sospecho lo más grave. ¿Sí? Si me equivoqué, pues perfecto, ¿cierto? No sobra. Pero si no, seguramente voy a salvar la vida a esta persona o evitar o hacer que su recuperación sea mucho mejor o evitar que quede con alguna lesión permanente. Por otro lado, eso digamos en un accidente automovilístico, ¿sí? En un accidente de altura, ¿sí? Que seguramente a muchos que estamos acá nos interesa. Entonces, pues analizaremos la manera en cómo cae la persona, ¿sí? Ya sabemos si se golpeó de una sola, si rebotó en varios lugares, qué fue lo primero que impactó, un brazo, una pierna, la espalda, cayó sentado o la cabeza, ¿sí? Y hay que tener en cuenta, la ley aquí en Colombia dice que trabajo en altura se considera a partir de 1,50, pero realmente yo he tenido la, el- la desafortunada suerte, por decirlo así, o no sé, de ver personas que caen de su propia altura y tienen lesiones realmente graves, incluso mortales. Entonces, pues a la final no es qué tan alto caiga, sino cómo caigo y sobre qué caigo y qué parte de mi cuerpo impacta primero. Entonces, desde ahí eh, vamos a analizar qué golpeó primero, cómo cayó, qué tan rápido se detuvo, si tuvo tiempo de rodar o si simplemente chocó de una y se detuvo. Y a partir de ahí vamos a empezar a atenderlo y vamos a verificar si tienen algunos elementos de protección, como ya habíamos hablado. En el caso de alturas, pues básicamente un casco, que sería lo que ayudaría. De pronto la persona no logró llegar hasta el suelo, pero en su caída golpeó contra una repisa y luego quedó colgando de la cuerda. Entonces, si llevaba arnés, si llevaba cuerda, bueno, etcétera. ¿Sí? Y en función de eso vamos a ir a empezar a atender a la persona. Eh, las lesiones en altura suelen ser bastante eh, simultáneas. Entonces, no es que solamente me caí y me rompí un pie. Muchas veces sí se rompe el pie, pero detrás del pie va la cadera, detrás de la cadera va la columna, detrás de la columna van dos costillas y detrás de las costillas va una perforación del pulmón. Y eso es algo que solamente vamos a poder sospecharlo si analizamos bien la forma en cómo cae la persona. Entonces, voy a utilizar de ejemplo un accidente real de acá. Entonces, la persona cae, rebota contra una piedra y luego cae como entre dos piedras, ¿sí? La fortuna era que tenía el morral puesto y entonces, a pesar de que tuvo hartas lesiones, la persona estaba consciente porque ese día llevaba casco. Esa es una. Hubo otra persona que cayó en otro lugar y lo que hizo fue que dio la vuelta y a pesar de que tenía casco se golpeó y cuando yo llegué a atenderlo ya esa persona estaba con un trauma craneoencefálico grave, pues su golpe fue en la cabeza. El primero se salvó, el segundo no. Entonces en ese caso tenemos que analizar la manera en cómo cayó. Fíjense que siempre voy mirando una secuencia de cómo la persona se ha golpeado para poder determinar el tipo de lesión. ¿Listo? Eh, podemos ver también durante un accidente, vamos a analizar eh, qué qué condiciones propias tenía la persona o los elementos que estaban alrededor de ella, ¿sí? Puede ser que la persona eh, sea mucho, o sea, si es un niño, por ejemplo, un niño puede tener un niño normalmente tiene los huesos más blandos que el adulto,
Entonces se puede presentar que a pesar de que recibe el impacto, sus huesos, al ser un poco más flexibles, no necesariamente tengan que romperse y lesionarse tan grave. Entonces ahí es cuando uno mira a los niños y uno dice, eh, ellos son mucho más fuertes de lo que uno piensa. Un hueso de un adulto es como una rama ya más dura y seca, ¿no? Cuando yo le hago la fuerza se parte completamente, mientras que el hueso de los niños son como una rama verde de un árbol. Entonces cuando yo la parto, ella se fractura, ¿cierto? Como por partes, pero no se rompe del todo. O se dobla y luego vuelve a su posición y no le pasa nada, que es lo que le puede pasar a los niños también. Entonces también dependiendo de la particularidad del sujeto al momento de accidentarse, vamos a tener una lesión más grave o menos grave. ¿Listo? Esto es más o menos como a grandes rasgos eh, este tema, la cinemática del trauma, es un tema, como les decía al principio, corto, pero que a mí me gusta mucho porque me permite a mí, y me ha funcionado siempre al momento de estar en alguna emergencia, analizar los diferentes tipos de riesgos y de accidentes que tiene la persona y de lesiones que tiene la persona al momento de accidentarse. Bien, eh, abro el espacio entonces en este momento para preguntas que tengan y que pues yo les pueda responder. Bueno, Henry, eh, pues en caso de una caída, pues lo ideal sería también poderse ayudar para protegerse la cabeza con las manos. Podría funcionar. La cuestión es que a veces por solo reflejos, lo más probable es que tú trates de colocar las manos hacia atrás, hacia el frente, hacia algún lado y no logres tener la que la velocidad para cubrirte la cabeza. Pero si de verdad logras hacerlo, pues claro, genial. Vas a tener algo más que te va a generar una protección a tu cabeza al momento de caer o de que recibas un golpe de algún lado, ¿verdad? Bien, Lorena. Entonces, claro, claro, claro. Si lo primero lo que encontramos al hacer una evaluación primaria, seguro en las charlas anteriores, el negro ya les ha comentado más o menos que es una evaluación primaria, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es a proceder a detener todas las hemorragias y todas las lesiones que nos pongan en riesgo la vida de nuestra víctima, ¿vale? Ahí en ese instante, pues, a pesar de que nosotros vamos de manera simultánea, ¿cierto? Analizando el, el mecanismo de daño, tenemos que ir a la vez controlando esos tipos de lesiones que nos producen, nos ponen en riesgo la vida de nuestro paciente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es detener las lesiones que nos van a poner en riesgo la vida de este. Entonces, por ejemplo, de lesiones que ya puedan tener y a basarnos en el mecanismo de daño para poder empezar a predecir otras lesiones más serias que puedan existir paralelas a las primeras que encontramos. ¿Cómo identificar un poco si la víctima está inconsciente? Bueno, ahí hay varias maneras. Eso vamos al momento en que nosotros nos estamos acercando a nuestra víctima y estamos analizando el mecanismo de daño. Vamos preguntando a la víctima si está consciente, si ella nos pide ayuda, no nos pide ayuda, ¿cierto? Si ella empieza a gritar y está pidiendo ayuda, claramente está consciente. De pronto no puede gritar mucho, entonces al momento en que nosotros logremos acercarnos vamos a poder tener contacto con ella. Pero si definitivamente la persona eh, está solo y no nos habla, nos acercamos y empezamos a interactuar con ella y y no nos da ningún tipo de respuesta, ni porque se mueva, ni verbal, pues ya vamos a asumir que esa persona está inconsciente y por ende nos está dando una autorización implícita para su, su atención, ¿no? Sí, recuerden que hay dos tipos de autorizaciones para eso. Entonces hay una explícita que es cuando la persona conscientemente nos dice, hey, por favor ayúdeme, que también puede negar nuestra ayuda, puede decir no, puede rechazar que lo ayudemos, o ya si no está consciente, si no nos puede transmitir que lo ayudaremos, asumiremos que es un permiso implícito y vamos a empezar a atenderlo. Bien.
Jorge, buena tarde. En el momento de atender a una víctima, hasta donde se pueda aflojar o retirar elementos que tenga la víctima, ejemplo, arnés, casco, botas, guantes. Bien, eh, hay diferentes cosas. Nosotros debemos brindar nuestra ayuda hasta donde nuestro entrenamiento nos lo permita, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo el entrenamiento y mi entrenamiento me lleva a saber cómo retiro un casco, por ejemplo, ¿sí? Y estoy con personas que me puedan seguir el ritmo durante el rescate y puedan ayudarme, pues retiraré casco. Si no lo puedo hacer por mis propios medios o si definitivamente yo siento que es mejor no hacerlo, pues no lo voy a hacer. ¿Vale? El arnés en un accidente de altura normalmente no se va a retirar. Cuando hay un accidente de altura se considera que es un accidente donde hubo un intercambio alto de energía, por lo tanto el arnés no lo vamos a retirar, el arnés lo vamos a utilizar incluso como elemento de inmovilización y vamos a utilizarlo para inmovilizar la pelvis. Bien, botas y guantes será necesario retirarlos si vemos que al momento de hacer nuestra evaluación primaria y nuestra evaluación secundaria amerita quitar esos elementos para poder hacer la atención de alguna lesión que tenga ahí, en los pies o en las manos. Bien, Jenny Contreras, a ver, si no podemos visualizar la caída, ejemplo de una cascada o acantilado y la persona rebota muchos metros abajo sin tener ningún EPP y se golpea la cabeza en varias partes y el pie, cómo puede, a ver, sin tener como, la cabeza en varias partes y el pie, cómo podemos atender a esta persona si no sabemos de qué altura cayó o cómo fue? Y al momento de caer está inconsciente, pero luego reacciona. ¿Qué se debe atender primero? Bien, entonces nuevamente vamos a hacer nuestra evaluación primaria, vamos a atender las lesiones que nosotros consideramos que ponen en riesgo la vida de la persona en ese instante, de manera inmediata. O sea, si no está respirando, vamos a abrir la vía aérea. Si es necesario hacer RCP, haremos RCP. Si tiene una hemorragia, vamos a controlar la hemorragia. Esa evaluación primaria siempre la vamos a hacer en un orden, de cabeza a pies, me gusta a mí sobre todo, y vamos a medida que vamos encontrando lesiones de ese tipo, las vamos a ir atendiendo en ese momento. Luego, ¿cierto? Ya vamos a empezar a atender las otras lesiones. Si nosotros no fuimos testigos de la situación, sabemos que esta persona ha rebotado contra muchos lugares, ¿sí? Vamos a asumir que es una persona, la palabra es un poco compleja, se llama politraumatizada, o sea que tiene varias lesiones eh, paralelas unas a otras, o sea, se rompió, probablemente tenga una lesión de columna vertebral, seguramente pueda tener también un trauma craneoencefálico, pueda tener una fractura de pelvis, quizás brazos y piernas también rotos, por lo tanto, vamos a atenderlo todo de manera como si fuera lo más grave. Y siempre lo vamos a ir haciendo de manera cráneo-caudal, atendiendo las lesiones de manera que las vamos encontrando para que ninguna se pasen. Recuerden que uno no puede llegar y meterse de una vez a la primera lesión que encuentra porque va a generar una visión de túnel. Entonces, eh, siempre se va a hacer de la cabeza a los pies si estoy solo. Si ya somos dos, uno de pies a pelvis y otro de cabeza a pelvis. ¿Vale? Vale, Alex, quisiera saber cómo se maneja una tendinitis de rótula bajando la montaña teniendo en cuenta que faltan bastante kilómetros. Bueno, ok, esa es una lesión que es común que aparezca sobre todo cuando uno está de expedición con grupos o con su compañero de cordada. En ese instante pues lo que vamos a hacer es básicamente hacer un vendaje que nos limite un poco el movimiento pero que nos dé un apoyo en la zona donde tenemos la lesión. Yo colocaría ahí de pronto alguna crema rubefaciente o algo así que me ayude a desinflamar un poco y me permita todavía tener algo de movilidad. Y el vendaje me va a limitar el movimiento, pero me va a ayudar a soportar el peso en la rodilla y a limitar un poco el movimiento, pero me va a dejar caminar todavía. ¿Sí? Y pues ya tendré que caminar un poco más lento para poder evacuar de ahí a mi compañero. Viendo ocurren estos espasmos lumbares, ¿algún consejo?
Bueno, pues básicamente las lesiones en la zona lumbar ocurren cuando estoy débil de mi core. Básicamente es eso, ¿sí? Si yo tengo fuerte la espalda, pues seguramente la zona lumbar seguramente no tendré esas lesiones. Pero si me llegan a suceder, pues una parte es estirar, podemos aplicar alguna crema eh, rubefaciente para el dolor, para que me ayude a relajar, o alguna crema fría que también me ayude a relajar y con algún medicamento que me ayude ahí a quitar el dolor. Yo no soy muy amigo de decirles, oiga, tómense esto, tómense aquello, porque no, para eso le corresponde a los médicos. Yo lo hago cuando yo estoy en la montaña y ya es mi responsabilidad hacerlo y yo asumo ese riesgo, pero pues a ustedes no les puedo decir ni les voy a decir, oiga, denle este medicamento o algo así, porque no sería, eh, en mi caso para mí, no sería lo más ético hacerlo. ¿Qué chicos? Bueno, entonces creo que, pues bueno, gracias a todos por estar el día de hoy. El próximo miércoles les creo que supongo que estará el doc preferido de todos nuevamente dictando las charlas. Gracias a todos por estar el día de hoy y pues recuerden, quedémonos en casa. Todavía no es momento para salir, en este momento ya es algo de responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Entonces, siempre cuidándonos, usando tapabocas, lavándonos las manos seguido y cuidándonos los unos a los otros. En algún momento ya tendremos tiempo para volver a la roca, para volver a encontrarnos todos, gozarnos la escalada y las salidas al aire libre. Entonces, gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.